A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenos días, queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar. Recordarles que el programa pasa los días martes a las 10:30 y el reprise es el día sábado a las 12:30. Y también invitarles que nos vean en YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora. Van a ver muchos de los programas que hemos tenido en los últimos 3 años sobre temas muy interesantes de psicología. Hoy día vamos a hablar del trastorno bipolar con mi querida colega y amiga Liliana Podvin. Lili, qué gusto tenerte aquí como siempre. Qué linda, mi Adri, muchas gracias por la invitación, qué lindo estar aquí para compartir. Muchísimas gracias, como siempre. Vamos a hablar hoy día del trastorno bipolar, que es un tema, como hablábamos tras cámaras, que es frecuente, no es tan hablado, y que requiere de mucha, digamos, tratamiento, contención, entendimiento por parte del paciente y también por la familia. Entonces, para que sepan un poquito de qué se trata y qué hacer si es que tienen una persona en su vida cercana que tiene un trastorno bipolar o si ustedes lo están viviendo. Lili, ¿cómo estás? Verás, empecemos explicando los tipos de trastornos bipolares, brevemente para que la gente sepa. Chévere. Sí, a ver, tenemos trastorno bipolar tipo 1, que es el que contiene un episodio, la persona llega con un episodio de manía, ¿no es cierto? Y la manía es una euforia, un incremento de actividad, de energía, pero así súper súbito, fuertísimo, en la persona que le lleva a tener o cometer actos compulsivos, impulsivos, ¿no? Entonces, ese es el tipo 1. Tenemos el tipo 2, en el cual no necesariamente hay un episodio de manía, pero hay un tema de depresión mayor, ¿sí? Con un evento de manía un poquito más bajo. Es decir, lo que vamos viendo es que el trastorno bipolar es sube y baja, subes y bajas muy bruscos del estado de ánimo. Sí, es un trastorno del estado de ánimo que va variando entre depresión y esta euforia, pues llamada manía. Entonces el tipo 1 tiene que haber tenido la persona manía. En el tipo 2 tiene que haber tenido en cambio un episodio de depresión mayor, y una tercera posibilidad es la ciclotimia, que es muy grave porque es una montaña rusa de sube y baja entre depresión y manía que ha durado 2 años. Entonces, esos son los 3 tipos que existen. A veces se podría confundir un poquito con el trastorno de personalidad borderline o que refleja mucha inestabilidad también, ¿no? Digo porque hay personas que dicen, es que mi pareja es súper inestable, no sabe lo que quiere, parece bipolar, y se confunden un poco, ¿no? Sí. Es más, o sea, ahora sí se usa mucho el término, ¿no? Estás bipolar, estoy bipolar, el clima está bipolar, así, ¿no? Entonces sí, nos reímos, pero claro, o sea, ya realmente tener un paciente con este diagnóstico es muy fuerte. Yo recuerdo cuando trabajaba en la clínica en California, teníamos varios pacientes de este tipo, una clínica psiquiátrica. Entonces este paciente, por ejemplo, en los momentos de manía, era tenaz porque salía corriendo de su casa y seguía corriendo. Entonces se iba por bosques, o sea, kilómetros, ¿no? Y luego lo encontraban ya en algún lugar. Pero es así tan fuerte, o sea, este incremento súbito de energía en el cual la persona también comete cosas riesgosas. Puede haber una compulsión por el juego, promiscuidad, o sea, una sexualidad muy riesgosa y descuidada, también compras compulsivas de varias cosas, caras, costosas, entonces hay que trabajar en esto, rompimiento, toma de decisiones muy fuertes. Y ahora también
va acompañado del tema de la depresión. No es que está como que el paciente en un bienestar, digamos, y luego viene la manía, sino que aparte tiene los momentos bajos de presión. Sí, es la euforia, ¿no? Y luego la disforia. Entonces, como el mismo cerebro ha subido tanto, luego la bajada es cada vez más grave. Y los momentos de depresión llevan a la persona a sentir un vacío en el que se potencializa la posibilidad de suicidio. Estos pacientes son muy vulnerables al suicidio. Claro, tenemos al personaje de Virginia Woolf, por ejemplo, o Van Gogh, que también sufría, ¿no? Pero sí, que también les caracteriza esta genialidad en los momentos de manía, ¿no? Sí. En donde escriben o producen y están como muy activos, y luego viene la parte de baja anímica, ¿no? Sí, por ejemplo, desde una visión psicoanalítica, o sea, Freud decía, ¿no? Esta es la condición en la cual los pacientes anhelan tener los síntomas. Yo he escuchado pacientes míos decirme, ya quiero tener uno de estos episodios de manía, pero esa misma grandiosidad, digamos, porque es un sentimiento de grandiosidad, hay que trabajarlo en la terapia, para que realmente la persona ya vea que después de eso hubo mucha pérdida. Sí, rompimiento de relaciones, generalmente la familia quedó muy mal, o una relación, o se lastimó una relación con un hijo. Entonces hay que reparar. Entonces ya la persona dice, ok, quiero esto, pero ya sé que no es tan cool, no es tan chévere. Claro, sí es, y justamente que estábamos hablando del guasón tras cámaras, también hay estos episodios de risa que no puede parar, ¿no es cierto? Entonces la persona puede tener comportamientos un poco extraños cuando están en la etapa de manía, ¿no? O ponerse verborreicos, reírse muchísimo sin una razón clara. Sí, la verborrea, ¿no? Es decir, el hablar compulsivo. Entonces hablo, digo todo lo que puedo. En minutos no se me entiende muy bien porque la cognición no está funcionando en su mejor nivel, el litio no está muy bien. Por ejemplo, en el caso de personas que pasan desapercibidas en esta condición, a veces son jefes, ¿no? Hombres o mujeres de alto rango que se ponen súper productivos, pero realmente están teniendo un episodio de manía. Incluso he tenido la oportunidad a veces de educar en el ambiente laboral de algunos pacientes, ¿no? El ir y decir, miren, esta es la condición, cómo vamos a apoyar a esta persona, para evitar el estigma. Claro, y justamente también para las personas que rodean a este trastorno, a personas que tienen este trastorno, la intriga, ¿no? De decir, qué extraño, si nos estábamos riendo, todo era más felicidad, optimismo, sí. Y de repente le veo a la persona que está muy triste, muy plana, no quiere hacer nada. Incluso también se combina a veces con la ansiedad, ¿no? Entonces ahí se vuelve un cuadro un poco más complejo. Sí, es muy comórbida esta condición con la ansiedad, también con trastornos del sueño. Entonces, una de las cosas importantes, me encanta a mí, es una práctica, se llama Dearman, o sea, es la terapia cognitivo-conductual tiene esta variante de trabajar sobre evitar la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces, no ponerme en situaciones vulnerables. Por ejemplo, fechas. Se nos acerca ya la Navidad, el fin de año o algún aniversario. Estas personas son muy sensibles, incluso a los cambios en el clima. Entonces tenemos que decir, ok, ya anticipamos esto, y esta técnica del Dearman, o querida persona quiere decir, es entonces cómo voy a cuidar de esta persona. Me tengo que proteger durmiendo muy bien, comiendo bien, evitando alimentos con mucho azúcar que me van a llegar una manía y pueden desatar un episodio. Entonces el cuidado, sí, entonces prevención total en estas áreas. Haciendo horarios. Interesante. Ahora, como tú sabes, cuando vamos a la universidad y cogemos psicofarmacología, ¿no es cierto? Lo primero que nos dicen es, el primer tratamiento para esto es el litio, ¿no? Y hay como una visión primero, digamos, de medicar farmacológica para regular el estado de ánimo, ¿no? El litio ayuda a estabilizar el estado de ánimo, y muchos de los pacientes pues tienen que tomar litio por toda su vida para mantener una estabilidad. Pero ¿qué más hay aparte del tratamiento farmacológico, no? ¿Cómo trabajarlo de una manera más psicológica? Sí, esto que tú dices es muy importante.
Porque la medicación sí está y en muchos casos es muy necesaria, y un primer paso es ayudar a la persona que sí se adhiere al medicamento, si es que este ha sido recomendado, pero también trabajar con la familia, primero en psicoeducación, en qué consiste esto, ¿sí? Incluso con la pareja, con los hijos, amigos, psicoeducación. Luego algo que yo le llamo trabajar el yo perdido, o la pérdida del yo sano. Porque a veces este es un duelo, es decir, ya cuando la persona reconoce que tiene una condición, dice, Dios mío, o sea, sí, no estoy completamente estable y voy a vivir con esto. Entonces, trabajar este duelo y las pérdidas que ya han ocurrido antes, porque estas personas llegan con muchas pérdidas. Entonces, esto como importante. Tercero, el role-playing de emociones. ¿Cómo voy a expresar esta misma emoción que ya empieza a llegar? Ya le siento, ellos dicen, incluso siento ebullición en mi cuerpo. Tenía un paciente que decía, el fósforo se me está encendiendo. Sí. Entonces, ¿cómo vas a expresar? Si es ira, enojo. Entonces, a veces pedir un time out, darse una vueltita por algún lugar, trabajar con naturaleza y actividad física. ¿Tú crees? Yo no he tenido muchos pacientes con trastorno bipolar, he tenido algunos, pero no tantos. Entonces no he podido, digamos, experimentar por mí misma cómo puede ser el manejo de una etapa maníaca, por ejemplo, con técnicas psicoterapéuticas, porque se ha trabajado mucho en reconocer, como tú dices, en el duelo, en entender lo que siento, por qué me pasó esto, pero ¿qué tanto funciona una técnica psicoterapéutica en un momento que el paciente está en un episodio de manía? ¿La respiración o salir a caminar puede bajar esto? Sí, es más, le llamo talk therapy, o sea, terapia de hablar, es lo que más necesita la persona en el momento. Entonces, es entrenarse previamente a que cuando ya llegue la manía, tienes que buscar ayuda. Y la ayuda primeramente en las primeras citas es realmente, sí, es como solo hablar. Va a haber una verborrea así muy fuerte, pero no importa, eso está siendo terapéutico. Habla y habla y habla y habla. Y la terapia es un poquito más larga en esas citas, 1 hora y media, para que logre desahogar y después organizar la idea. Ejercicio. Entonces la persona mucho le ayuda, por ejemplo, sauna, relajación, masajes, alimentación baja en azúcar y sobre todo caminata pero pausada. O ir a la piscina y caminar en la piscina. Quizás entonces, mindfulness, ¿no? Poner la atención en nadar, poner la atención en caminar, ¿no? Sí, el mindfulness ayuda un montón. También algo que a mí me ha servido mucho es el trabajar con esencias y con aromas. Entonces casi que la persona va llevando un frasquito de su esencia favorito y el momento en que empieza ya a sentir como que está teniendo el incremento de manía, se va haciendo un masaje en la zona de su corazón, donde va calmándose a sí mismo. Incluso hacerse golpecitos, que es del tapping, ayuda también. Recibir masajes es una de las cosas que más ha funcionado en mis pacientes. Excelente. Y también poder ir a la terapia cuantas veces sea necesario. En un episodio de manía puedes ir a terapia 3 veces por semana. No hay problema, porque el procesamiento está tan bajo que lo que necesita es solo más como desfogue. Así es, tener un espacio de contención, sí, ¿no? Entonces está muy bien el hablar y decir, okay, sigue viniendo, sigamos conversando. El yoga ayuda mucho. Entonces en yoga, por ejemplo, yo diría ejercicios de chakra 1 y 2, o sea, todo lo que involucra piernas y abdomen, porque estas personas no son muy constantes. Entonces el mismo hecho de ir a terapia no es constante. Así es. Entonces hay que hacer un recordatorio y una preestructura de terapia, decir, mira, está bien si yo te recuerdo en una semana que sí tienes que venir, sí, perfecto. Y ponerse alarmas. Y pienso que justamente a veces el limitante que tenemos los psicólogos es que en algún tipo de condiciones, de patologías, justamente hay esta irregularidad al ir a terapia. Entonces sí, es como, no quiero que se vaya el paciente porque hay esta necesidad de trabajar más continuamente, ¿no? Sí, exacto. Es más fuerte la necesidad, pero también ahí muchas veces es triste porque realmente sí ha habido ya una pérdida fuerte. Una manía puede llevar a una situación muy fuerte, incluso estas personas tienen problemas legales.
Sí, porque en ese momento algunos incluso cometieron un crimen o un delito, se subieron a un auto, hay comorbilidad con abuso de sustancias. Exacto. Entonces, esto ya lleva a otros temas, ¿no? Entonces, algunos ya han pasado por incluso ya sustos legales muy fuertes. Claro, y esto que tú dices que va combinado muchas veces con el abuso de sustancias, un abuso también en la vida sexual, va a complicar un poco. Yo pienso que si la persona está tomando un medicamento que es de litio y lo combina con sustancias, pues va a haber un problema a nivel biológico interno, ¿no? Sí. Sí, y el litio, la risperidona, que muchas veces también les dan anticonvulsantes o medicamentos antipsicóticos, porque hay ocasiones en las cuales la manía sí lleva a un evento psicótico en que la persona realmente se desconectó de la realidad, incluso llegó al hospital. Entonces hay que tener para esto una estructura. Entonces, yo literalmente hago varias estructuras. Entonces, una es para mantenimiento de terapia, otra es para mantenimiento de tu sexualidad sana, por ejemplo, durante un episodio. Evitar llamar un montón compulsivamente a personas, porque la persona no está completamente en sus cabales para poder tomar decisiones sexuales sanas. Esto es muy común y no se habla mucho. Entonces, es bien importante que el psicólogo que va a tratar, o sea, sí haga la pregunta sobre la sexualidad. Porque a veces tenemos un tabú en ese tema, pero es muy bueno decir, oye, ¿cómo estás en ese aspecto? Muchas personas han tenido ya sustos, en el caso de mujeres, embarazos no deseados. Claro, y lo que me parece tan interesante y por eso tan importante hablar de este tema es lo complejo que se puede volver el cuadro, justamente porque no es solamente el trastorno bipolar, sino que puede ir combinado con ansiedad, con abuso de sustancias, con mal manejo de la sexualidad, con el mal gasto de los bienes económicos en un momento maníaco, endeudamiento, que la persona se queda sin dinero. Entonces, son muchas cosas que tiene que manejar, ¿no? Sí, que tú mencionas, hay personas que me han dicho, literalmente me acabé todos los ahorros de 3 años o de meses, porque a veces un episodio puede venir en meses o a veces en años. Entonces, así ya no haya venido en mucho tiempo, tenemos que estar preparados. Estas personas no son muy buenas teniendo muchas tarjetas de crédito. Exacto. Sí, sino más bien manejo limitado de sus recursos. Y también la terapia familiar o de pareja, porque luego hay que hacer mucha reparación. Y lo que tú decías, el desconocimiento, porque la pareja de pronto dice, ahora está deprimido o deprimida total, no sé quién es esta persona. Entonces para la pareja o la persona que está al lado es muy difícil. Entonces también necesito una terapia de acompañamiento. Yo ahí trabajo con terapia de mucha liberación emocional para que también exprese esta frustración del quién es, cómo es el otro, qué hacer. Justo me puse a investigar de las personas personas bipolares con parejas y parejas de bipolares, ¿no? Sí. Y claro, puede pasar que en un momento de manía, pues esta persona está súper enamorada, se casa, se quiere casar, hace planes, le baja el cielo y las estrellas, y en el momento de la depresión está totalmente apático, apagado, no le interesa, no se siente conectado con el otro. Entonces, para la otra persona es bastante complicado entender lo que está pasando, ¿no? Sí, es más, esto que tú dices, incluso he tenido casos de parejas, o sea, de la pareja de la persona que dice, yo extraño la persona con manía. Claro, porque le hace volar en el momento, ven conmigo, vamos juntos a volar. Sí, ahora también hay otros en que dicen, no, realmente no, porque como te contaba en el caso, por ejemplo, de este paciente que se iba corriendo por los bosques, no, Dios mío, no, qué miedo, qué temor, ¿no? Y si estás en una ciudad donde la temperatura es extrema, eso significa también ya una muerte posible, ¿no? Entonces, es importante también revisar que esto que yo te decía, la pérdida del yo sano, es muy importante porque la persona llega a no darse muy cuenta de que realmente sí perdió una parte de su ser, pero de que va a convivir con otras. Entonces la expresión a través del arte ayuda mucho
Entonces yo les pido a veces hacer arte de dualidad. Hermoso, Sí. qué hermoso. Entonces vamos hoy a poner el arte de la manía. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Y el arte que está hecho en estados de manía o en estados de depresión también es muy bello. Y también mantenerlo como un registro. Hay películas que también pueden ayudar, libros, poemas, ¿no? Todo grupo de apoyo es también muy importante. Aquí en Quito hay grupos de apoyo para personas con bipolaridad. No. Aquí faltan muchos grupos de apoyo, ¿no? Aquí faltan Y grupos creo que a de veces apoyo. necesitamos esos recursos los psicólogos porque es como, Sí. ¿a dónde le mandamos a hacer un grupo de apoyo para un montón de cosas, no? Sí, no hay este grupo. Yo sí tengo un grupo de apoyo para trabajo con mujeres, sí, que han tenido historias de abuso, de violencia, pero no específicamente de apoyo. Sí ha habido alguna persona que ha llegado también con condición de bipolaridad al grupo y se le ha apoyado, pero sí es como Es diferente, importante. ¿no? Sí, Está de crear uno, está de tenemos ver que qué se hace. crearlo. Sí. Ahora, vámonos a la Sí. familia. ¿Cómo puede afectar esto a nivel familiar? Bueno, puede ser familiar en la nueva familia, pareja, hijos, como puede ser la familia de origen, ¿no? Que la persona que tú quieres tengas estos cambios tan abruptos y muchas veces puede ser que la madre o el padre, los dos, tengan que hacerse responsables de este hijo que en ciertos momentos está muy deprimido, no quiere hacer nada, no quiere salir de la cama, ideas suicidas, y con el otro lado, que es este hijo que hace cosas de una manera muy intensa, desbordada, que también puede llevarle a peligros, ¿no? Sí, son personas, lastimosamente tengo que decirlo, que llegan visualmente muy desgastados. O sea, están agotadísimos. Si es que son padres, están cansadísimos. Entonces, estos padres necesitan también terapia de recuperación de sueño, de alimentación, necesitan aprender a autocuidarse, ¿sí? Para poder también saber cómo hacer en este momento y saber que manejar la culpa. En nuestra sociedad latina, el buen papá, la buena mamá es el papá súper, hiper abnegado. Sí, pero obviamente hay casos de que se salen de las manos y que es necesario sí acudir a profesionales y que incluso ameritan a veces hospitalización. Hacerlo no está mal, incluso por unos momentos, para que la familia también pueda tener el momento de procesar esto. ¿Sí? Pero también cuando ya son personas ya reincidentes y que ya tienen un mejor manejo del tema, yo sí les pido entonces trabajar también ellos en una estructura, identificar el cómo ya van viendo la persona. Entonces dices, ok, ya está empezando a haber un cambio. La familia ya sabe, ¿sí? Entonces todos acuden a la terapia inicial, así es como yo les pido ir. Y entonces trabajar sobre esto y el autocuidado es importante. Totalmente. Y el evitar como tomarlo personal. También. Porque en un momento también de manía la persona puede también volverse violenta. No solo es una grandiosidad súper chévere, ¿no? Y divertir, no. También puede ser grosero, palabras fuertes. Entonces no es hacia mí, es la enfermedad que me está hablando. Muy interesante. Sería bueno poder seguir hablando por temas de tiempo, ya tenemos que cortar. Como hablábamos, se nos queda corto. Sobre enfocarnos también muchísimo en la familia de las personas que tienen esto, este trastorno bipolar, porque es una situación de bastante sufrimiento y a veces no se toma tan en cuenta. Una madre, un padre que están viviendo esto, como tú dices, es bien desgastante. Y también conversar un poco de estas situaciones en donde puede haber agresividad, violencia, o situaciones en donde los padres tengan miedo de que el hijo está en un momento de vulnerabilidad o de peligro. Sí. Entonces, querida Lili, te agradezco por tu tiempo, muy linda la entrevista. Me gustaría que dejes tu número de contacto para las personas que nos ven si quieren hacer una cita contigo. Ya, perfecto. Bueno, con todos, yo les doy la bienvenida si es que necesitan hacer alguna cita conmigo. Me pueden llamar al 099 59 26 935 o en Psicoterapia Integral Liliana Potvin, 099 59 26 935. Muchas gracias y con gusto estoy para ayudarles. Gracias, mis queridos televidentes, que tengan un buen día. Nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.